buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Estoy muy contento esta mañana por la conferencia que estamos teniendo. Una conferencia atípica. Bueno, la anterior también fue un poco atípica en cuando me llamaron presidente, pero ahora es diferente porque es la primera conferencia que organizamos y en la que no necesitamos ayuda, digamos, de las oficinas de facilidades físicas o demás para poder hacerlo, ¿verdad? Aún así, como ha dicho el presidente Molina, extiendo también mi gratitud y amor a todos los que han estado participando en esta conferencia de una forma u otra, a los que estáis en casa y también los que nos ayudaron a poder prepararla. Como sabéis, antes digamos, en los inicios de preparativos de la conferencia, yo estaba, como digo, fuera de combate. Y realmente quienes empezaron todo esto y llevaron el peso fueron presidente Molina, presidente Ramírez. Su apoyo realmente es excepcional, incondicional. Estoy muy agradecido por ellos, también por los secretarios, como han mencionado, por Snyder, por Abraham, por dar las asignaciones y demás, y también los que han venido hasta la capilla de Villalba, que a veces sé que cuesta, que han venido incluso de Talavera para poder estar aquí y transmitir esta conferencia. De verdad, muchísimas gracias. Como se han podido dar cuenta, de los participantes de la estaca, todos eran de 35, 36 para abajo. Y no es una coincidencia. Como ha dicho Andrea en su discurso, los jóvenes de la iglesia, y cuando digo jóvenes no es de que me caso y dejo de ser joven. Jóvenes de la iglesia no son el futuro, como a mí me enseñaban en la primaria. Jóvenes, sois el presente de la iglesia. El Señor realmente nos necesita, me incluyo, para poder edificar su reino, para poder seguir con este proceso de restauración, como decía Leticia en su discurso, tanto de un lado del velo como del otro lado del velo. Realmente nos necesita a todos. Hablaba con un obispo muy sabio en la semana en la que decía, quería proponer algunos cambios de llamamientos en el barrio y demás, y decía, a mí me gustaría llamar a gente joven o recién conversa, que no tiene mucha experiencia, digamos, en los llamamientos, pero que también haya hermanos con experiencia en otros llamamientos que tienen más edad, más sabiduría y que puedan ser un respaldo para ellos. Creo que es un plan muy sabio, como he dicho, de este obispo que me lo comentó. Así que la obra es para todos. No quiero decir que ya no sea tampoco para los menos jóvenes. Realmente la obra de Dios estamos incluidos todos. Solteros, casados, divorciados, viudos, delgados, gorditos, para todos es la obra del Señor. Como se ha mencionado en muchas ocasiones ahora en esta conferencia, nuestra vida ha cambiado radicalmente. Este próximo mes va a ser un año desde que se nos dio el estado de alarma por la pandemia que estamos sufriendo. Y me temo que esta no va a ser, digamos, el único cambio. Aún pasando la pandemia, yo creo que nuestras vidas van a cambiar muchísimo para todos. Nuestra forma de adaptarnos, nuestra forma de vivir. A mí en lo personal me ha ayudado en muchas cosas positivamente. Por ejemplo, en mi trabajo me ha ayudado mucho a adaptarme. Me ha ayudado también al tema de reuniones, por ejemplo, en la iglesia, de poder tenerlas de una forma un poco más efectiva, sin hacer desplazamientos largos, ¿verdad? Pero en otros aspectos he aprendido cosas de la manera mala, de la forma dolorosa, que es la fragilidad de nuestra vida y que realmente está todo en manos del Señor. Mi prueba de este año, en lo que va de año, y estamos a febrero, imagínense, fue tener algunas complicaciones por la enfermedad, por el coronavirus. Realmente puedo empatizar ahora con aquellos que han pasado por esa situación y por aquellos que, sea de forma directa o indirecta. Realmente lamento mucho por el dolor que puedan estar pasando. Y discúlpenme si
ahora que voy a compartir mi mensaje, voy a compartir algunos detalles de lo que fue mi experiencia personal y no quiero que sea el centro de mi mensaje, pero sí un poquito que podamos entrar en perspectiva de qué fue lo que pasó y después dar las enseñanzas y todas las cosas que he aprendido durante este momento. Yo a principios del año, el 2 de enero, fue cuando empecé con síntomas y pensé que lo iba a pasar en casa. Dije, yo soy joven, lo voy a pasar en casa y ya está. Pero fui empeorando y empeorando, se me iban acumulando síntomas hasta que definitivamente decidí ir al hospital. Yo iba por una deshidratación y por malestar general en el cuerpo y al final de cuentas el doctor que me vio en urgencias me dijo, tienes también un poco de neumonía, entonces es mejor que te quedes. Dije, ok, vale. Yo estaba sintiéndome muy mal, sin embargo no me sentía tan mal. Pasé la noche del 11 de enero allí y a la mañana siguiente me hicieron otra vez pruebas, una analítica de sangre, una radiografía de tórax y me dijeron, has empeorado muchísimo, te tenemos que poner un reservorio de oxígeno, que es como una máscara de estas como de plástico que se inflan y se desinflan conforme vas respirando. Yo no podía inflarla muchísimo porque tan solo tenía un pulmón totalmente, pues que no podía funcionar bien y solamente por lo que veían en la radiografía un cuarto de pulmón estaba todavía con capacidad para poder respirar. Entonces me decían, estás mal. Yo lo único que sentía, o lo único que era dolor, mucho malestar en el pecho, y podía respirar con inhalaciones muy cortitas, y era lo único que podía hacer. Rápidamente me atendieron, me pusieron otras cosas en la vía, corticoides y otras cosas del tratamiento, pero me dijeron, no puedes comer, no puedes levantarte, no puedes hacer absolutamente nada, porque eso supone un sobreesfuerzo. Yo no lo supe, porque se lo iban comentando de mi estado a Mónica, pues, para no asustarme, pero le dijeron, no te prometemos nada, realmente está muy mal. Tiene órganos inflamados y los pulmones los tiene bastante mal. 3 días después vinieron a visitarme médicos de la unidad de cuidados intensivos porque realmente mi estado no mejoraba. Y me dijeron, es simplemente esta visita para familiarizarnos contigo, ver si tenemos que actuar deprisa y un poco pues que nos conozcas a nosotros también. Claro, todo esto detrás de máscaras, pantallas de plástico y demás, no sabía quiénes eran, ellos sí conocían, pero estaban allí dándome un sondeo porque realmente mi estado no mejoraba. Llevaba ya 3 días en el hospital y no mejoraba. Entonces se empezaron a preocupar y empezaban a actuar un poco mejor. Me dijeron, tú eres candidato porque eres joven y que tenían que sacarme para adelante de alguna forma. Yo en esta situación me preocupé y posiblemente es porque nunca había estado en una situación similar, nunca había estado hospitalizado y además porque sabía que es un virus agresivo que en cuestión de horas me había llevado a ese estado y que podría ir a peor incluso, a saber hasta dónde podría hacer daño. En ese momento empecé a pensar que la moneda estaba echada al aire y podría darle la vuelta a la situación y empezar a mejorar y recuperarme, o como había dicho, a saber hasta dónde podría llegar por el panorama que presentaba. Creo que es la primera vez en mi vida que me empecé a plantear cosas tan serias, como por ejemplo, ¿qué pasa si falto? Pasaron cosas como por mi cabeza, como por ejemplo decir, estoy listo. En ese momento, tratando de buscar inspiración, leí un discurso del presidente Nelson de la conferencia general pasada que se lee Acoger el futuro con fe, en el que habla de siempre estar preparados. Sin poder dormir mucho y en la oscura habitación del hospital, en la noche y con completo silencio, excepto de una máquina de oxígeno que estaba a tope, a 10 litros, pregunté,
Padre Celestial, dime, ¿estás allí? ¿Y escuchas siempre cada oración? Padre Celestial, dime, ¿qué tal lo he hecho hasta ahora? Tú sabes que tengo planes para futuro. Como han dicho los doctores, soy joven y me preocupa mucho faltar a mi familia ahora. Es lo que más me preocupa. No quiero irme, sin embargo sé que ellos lo sobrellevarían bien y tendrían mucho apoyo. Entonces, en ese momento fue cuando vino otra impresión del Espíritu y pude entender más plenamente la oración del Señor que dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entendí más que todo estaba en sus manos y lo único que me aferré fue esto, a los mensajes de apoyo que recibía de compañeros de trabajo, de amigos, de gente, miembros de la estaca, obispos, presidentes de rama que me ofrecieron su amor por WhatsApp, por una llamada, por una canción que se volvió como mi canción estandarte para ese momento, de Tom Petty, que se llama I Won't Back Down, no retrocederé. Y desde luego, todos me ayudaron muchísimo, pero estoy más agradecido sobre todas las cosas por el apoyo que me dieron Mónica, mi mujer, por medio de las videoconferencias que podía tener con ella. Me dieron el propósito, no un propósito, sino era mi propósito del poder recuperarme y que tenía que estar mentalmente fuerte para ese momento. Estoy muy agradecido por tenerla a ella y al Señor de mi apoyo, quien envió ángeles ministrantes, como he dicho, a mandarme WhatsApps y darme mensajes de apoyo. Ese fin de semana, el 16 y 17 de enero, con más moral que el alcoyano, remonté. Me empezaron a bajar el oxígeno, empecé a estar un poco mejor y al final de cuentas me dijeron: ok, ya puedes comer. Incluso la comida del hospital me sabía a gloria. Decía, madre mía, este es un manjar, cuando realmente pues sabemos que la comida del hospital, insípida y demás, muy sana. Como sano, ¿eh? Bueno, a veces, pero me supo súper bien. Las analíticas dieron mejores resultados, empecé a mejorar muchísimo y pude andar ya por la habitación. Empecé de la máquina esta del reservorio, me cambiaron a solamente uno que le llaman gafas de oxígeno, que es como unos pitorrillos que se meten por la nariz y van por allí. Y realmente todo esto, pues para mí es un milagro. Después de todo esto que he contado, como he dicho, son las enseñanzas que he aprendido y que me gustaría compartir con todos. Estoy muy feliz, más feliz que en otras ocasiones. Realmente cuando me dieron el alta, creo que no hacía mucho tiempo que no me sentía tan feliz. Lo veo como una segunda oportunidad y ahora valoro muchísimo otras cosas que pueden parecer muy sencillas, como el saborear la comida, el oler, el poder respirar hondo, profundo y ver las creaciones tan bellas que el Señor tiene, de lo que nos puede ofrecer. Esta experiencia mortal, aún con sus dificultades, merece la pena, hermanos y hermanas. Aunque parezca que la vida no nos sonríe, que no nos dan limones, aunque parece que la gente positiva y que usa frases de Mr. Wonderful son unos raros de cuidado, aún así, esta vida merece la pena. Y de hecho nosotros lo aceptamos tal cual. En Job 38:4-7 dice: ¿dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes entendimiento. ¿Quién dispuso sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban
todos los hijos de Dios? Cuando se regocijaban todos los hijos de Dios, cuando les dijeron, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, te va a pasar más y te va a pasar aún más. Y aún así, aceptamos venir a la tierra y nos regocijamos por ello. Nos regocijamos porque aceptamos el plan de Dios. Sabíamos que tendríamos todo este tipo de experiencia, pero el motivo de nuestro regocijo es tener cosas tan sencillas y tan básicas como comida, techo y una persona a la quien decirle te quiero. Ahora, con esto aplica a decir te quiero a los padres, a los abuelos y cualquier otro familiar, para que ahora los jóvenes no me digan, mamá, papá, ¿ves? El presidente de Estaca ha dicho que ahora tengo que buscarme a alguien a quien decirle te quiero. No. Los Hasi, y no solamente pueden, deben. Pero los jóvenes, quietos hay. Ahora, quizás podemos estar pensando, presidente, ¿me estás diciendo que no tiene importancia mi divorcio y que debo estar feliz a pesar de que mi padre, mi madre acaba de fallecer? ¿O que estoy teniendo esta angustia, este temor? ¿O estar feliz a pesar de que mi hija se ha apartado del camino del discipulado y no quiere saber nada de la iglesia? ¿Me estás diciendo que me despreocupe completamente de mi estatus migratorio, de buscar trabajo o una oportunidad de empleo mejor o de estudiar? ¿Me estás diciendo eso, presidente? ¿Y que solamente debo estar feliz con comer, respirar y tener techo? La respuesta corta es no. No en lo absoluto. El buscar conocimiento, educación y proveer mejor para nuestra familia no solamente son necesidades básicas, sino que también es un mandamiento del Señor. Ahora es normal sentir preocupación, sentir temor, sentir tristeza, pasar un duelo. Es humano, somos personas. Lo raro sería no tenerlo. Ahora, sin embargo, no debemos dejar que esa angustia o esa tristeza, saudade, ¿no?, nos consuman prolongadamente, al grado que no nos dejen sentir gozo. Recordemos la Escritura, Adán cayó para que los hombres existiesen y existen los hombres para que tengan gozo. El Elder Holland hace poco enseñó en una capacitación que tuvo una reunión de mujeres en Lima, Perú. Lo hizo el 22 de enero. Y él dijo, no se preocupen, no tengan temor, no entren en pánico cuando algo se quiebre en su vida. Recuerden que Él lo sabe todo en cuanto a sentirse roto y que Él terminó victorioso. Él va a hacer que ustedes sean victoriosos y todo aquello que han perdido les será dado de regreso y aún más y más. Manténganse leales, ofrezcan sus sacrificios, pongan su corazón quebrantado en el altar y permanezcan fieles y vivan para ver la mano del Señor restaurando toda bendición en sus vidas, sanando toda herida y arreglando toda cosa que esté rota. Les prometo que lo hará. El Elder Bednar, hace no muchos años, en el 2016, en una conferencia especial que tuvimos de Estaca con él, dijo, mencionó una bendición apostólica usando unos versículos en Doctrina y Convenio 6:36. Un versículo muy cortito, muy poderoso, que dice, mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis, no temáis. Y habló de un mundo en conmoción, que incluso aumentaría. Cosa curiosa. Pero que la Estaca Oeste de Madrid tenía que pensar en todo momento, mirar hacia Él, no dudar y no temer. Por último, como dije al principio, para mí el salir de esta situación difícil fue un milagro. Es un milagro el poder seguir recuperándome, porque estoy en ello todavía, favorablemente. Pero ¿qué hay de aquellos hermanos y hermanas, amigos, tan buenos que quizás no hayan tenido esa suerte? Las palabras del Elder Hallström de los 70
que dio en un discurso en 2017 quizás nos puedan ayudar. ¿Tienen razón las buenas personas y sus seres queridos en formular la pregunta que planteó Mormón? ¿Ha cesado el día de los milagros? Mi limitado conocimiento no puede explicar por qué a veces hay intervención divina y otras veces no la hay. Pero tal vez nos falta una comprensión de lo que constituye un milagro. A menudo describimos un milagro como ser sanado sin una plena explicación de la ciencia médica, o como evitar un peligro catastrófico al prestar atención a una clara impresión del Espíritu. Sin embargo, definir un milagro como un suceso benéfico que se produce mediante poder divino que los mortales no comprenden, brinda una perspectiva más amplia en los asuntos de naturaleza más eterna. La definición también nos permite contemplar la función esencial de la fe al recibir un milagro. El profeta Moroni nos enseñó, y en ningún tiempo persona alguna ha obrado milagros, sino hasta después de su fe. Amón enseñó, así Dios ha dispuesto un medio para que el hombre por la fe pueda efectuar grandes milagros. Y el Señor reveló a José Smith, porque yo soy Dios, y mostraré milagros a todos los que crean en mi nombre. Ahora, quizás recordemos en las Escrituras de 3 personajes en el Antiguo Testamento, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que son Daniel y sus hermanos, o sus compañeros. El rey Nabucodonosor les dijo que adorasen la estatua que tenían, un ídolo, con la amenaza, porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Luego provocó diciendo, ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Esos 3 discípulos dijeron, si es así, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Ellos tenían la confianza plena de que Dios podía salvarlos, pero si no, tenían fe absoluta en su plan. Asimismo, en una ocasión, el elder Bednar le preguntó a un joven que estaba muy enfermo también de cáncer, que le había solicitado una bendición del sacerdocio, y le preguntó el elder Bednar, si es la voluntad de nuestro Padre Celestial que en tu juventud seas trasladado por la muerte al mundo de los espíritus para continuar con tu ministerio, ¿tienes la fe para someterte a su voluntad y no ser sanado? ¿Tenemos la fe para no ser sanados de nuestras aflicciones terrenales de manera que podamos ser sanados eternamente? Una pregunta crítica a considerar es, ¿dónde ponemos nuestra fe? ¿Está nuestra fe centrada en simplemente querer ser aliviados del dolor y del sufrimiento? ¿O está centrada en Dios, el Padre, en su santo plan, en Jesucristo y en su expiación? La fe en el Padre y en el Hijo nos permite entender y aceptar su voluntad mientras nos preparamos para la eternidad. Hoy les testifico, al igual que el elder Hallström lo hizo en esa ocasión, porque he tenido un testimonio de ello. Ser un hijo de Dios, una hija de Dios, es un milagro. Recibir un cuerpo a su imagen y semejanza es un milagro. El don de tener un Salvador es un milagro. La expiación de Jesucristo es un milagro. La posibilidad de la vida eterna es un milagro. Hay milagros día a día a todos los que los buscan. Algunos son tan imperceptibles que tenemos que tener un discernimiento muy, muy atento a poder aceptarlos y entenderlos. Es mi oración que todos los veamos y que la mano de Dios pueda guiarnos y que nosotros podamos sentirla, disfrutarla y encontrar gozo incluso en medio de nuestras dificultades. Testifico yo también que Dios nos ama. Su Hijo Jesucristo es el Salvador y Redentor del mundo. José Smith es un profeta. Esta es la iglesia de Jesucristo. Y esto lo comparto y lo hago en el nombre de Él, de Jesucristo. Amén.